Bienvenidas, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre objeción de conciencia y deberes del objetor. La ruta es bastante simple. Vamos a caracterizar la objeción de conciencia desde una reflexión desde la filosofía del derecho y la justicia. Y luego vamos a hablar de cómo se encuentra especificado la objeción de conciencia tanto en el derecho legislado como en el derecho jurisprudencial, para finalmente discutir sobre la titularidad, es decir, quiénes son titulares de la objeción de conciencia y cuáles vendrían a ser los deberes que se le impone a aquella persona que eh, rechaza cumplir una norma por precisamente razones de conciencia. Pero antes de empezar, sí me gustaría hacer esta breve mención general sobre la desobediencia de derecho, la idea de desobediencia jurídica, porque es una distinción que me parece que vale la pena mencionar. La importante distinción entre desobediencia civil y objeción de conciencia. Voy a arrancar con objeción de conciencia, y mencionando las citas tanto de Nino como de Prieto. Dice, la inobservancia de una norma cuya obligación jurídica se encuentra en fuerte contradicción con sus obligaciones morales o religiosas. O como diría Prieto, se agota en la preservación del propio dictamen de conciencia, en rehusar el cumplimiento de un deber jurídico que se considera injusto, que suscita el reproche moral. Aquí lo que podemos notar es que la objeción de conciencia se agota precisamente y las motivaciones de la objeción se agotan en la norma que se incumple. Pensemos en el caso de, este, en el caso muy famoso de María Benito. Seguramente muchos de ustedes conocen este caso, es un caso muy importante en nuestra cultura jurídica reciente, un caso bioético valioso que abre una discusión que era necesaria. Pero el caso era de una mujer que exigió a las autoridades sanitarias la posibilidad de que de poder revocar el tratamiento de soporte vital que estaba recibiendo. En realidad ella había recibido un tratamiento y este no llegó a funcionar y se encontró conectada ante un respirador mecánico portátil, entre otras formas de soporte vital. Lo que ella solicitaba es que en efecto se pueda desconectar el uso de estos soportes para que ella pueda simplemente tener el desenlace que corresponde, que es fallecer. Ella obtuvo una victoria judicial, pero en la institución pública de salud, donde esta orden llegó, hubo mucha reticencia de parte de varios profesionales. Muchos profesionales, en efecto, ejercieron la objeción de conciencia. Es decir, incumplieron la disposición judicial, la norma, la orden, de realizar el acto de adecuación del esfuerzo terapéutico por razones precisamente vinculadas a su propia conciencia y al hecho de que esa norma les parece injusto. Les parecía injusto a muchos profesionales de la medicina que se les exija desconectar a esta persona, porque esto contradice además sus valores, convicciones más profundas y que merecen cierta consideración por parte del derecho. Entonces, noten ustedes que aquí es el incumplimiento de una orden por considerar que la orden es injusta. La norma, sea individual, una decisión judicial, la norma general también podría ser, pero que ellos consideran injusta porque contradice sus convicciones. Esa es la diferencia que podríamos encontrar con la otra forma de desobediencia, que es la desobediencia civil, donde más bien el incumplimiento puede hacerse por otra razón. Puedes incumplir una norma, por ejemplo, si alguien o un grupo de personas decide protestar y no cumple las disposiciones jurídicas vinculadas al flujo de tránsito que debes dejar para otras personas, ¿no? O haces un bloqueo completo de una carretera, que es la opción que existe, que ha existido en nuestra experiencia constitucional reciente. Tú lo haces, eventualmente incumples la norma que dice que no deberías bloquear porque tienes otra norma u otra política que desees que se derogue o que se elimine, ¿no? Que desaparezca. Pensemos cuántas protestas se hacen precisamente para pedir la derogación de una ley, para el retroceso en una política, para pedir la revocación del nombramiento de un funcionario cuestionable, ¿no? Algo que hemos visto en varias oportunidades en nuestra historia
constitucional reciente, esa historia jurídica reciente. Entonces, la desobediencia civil implica esa importante distinción con la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una desobediencia directa. Yo desobedezco esa norma porque esta norma en particular me parece injusta. La desobediencia civil puede ser indirecta, porque uno puede desobedecer una norma para buscar presionar para que se eh, derogue o no se aplique una norma distinta. Entonces, un poco la distinción entre ambos tipos de desobediencia. Ahora, un dato no menor que me parece que vale la pena mencionar es que la objeción de conciencia es un acto que ha sido reconocido no solo por nuestra derecho legislado y jurisprudencial, sino que a nivel de doctrina, ¿no? A nivel de grandes juristas, tanto liberales como conservadores, están de acuerdo en que este derecho merece ser protegido por las instituciones. Es un punto interesante que habla del consenso superpuesto que hay en, con relación a la objeción de conciencia. Ahora, ¿qué es lo que protege en términos generales la objeción de conciencia? Protege en realidad dos valores, dos valores, dos aspectos éticos muy importantes que se le reconocen al autor. ¿No? En primer lugar es la integridad moral y en segundo lugar la conciencia. Hablemos de la integridad moral. O sea, a la objetividad, imparcialidad y la fidelidad en la adhesión a las normas morales. En consecuencia, la virtud, ¿no? La virtud es un rasgo de carácter que se protege. De la integridad moral representa dos aspectos del carácter de una persona. El primero es una integración coherente de aspectos de las emociones, aspiraciones, conocimientos, entre otros. Cada uno complementa en su actuar y no afecta a los demás. El segundo es el rasgo del carácter de ser fiel a los valores y ponerse de pie en su defensa cuando sea necesario. Entonces, es esa integridad ética, moral, la que se protege. La integridad ética es muy importante también para nuestra autonomía. Nuestra autonomía implica tener preferencias, creencias y tratar de ejecutarlas precisamente para que son compatibles con nuestro sistema de valores. Este, en ese sentido, la integridad moral se conecta con la autonomía. Y la conciencia sería el segundo, ¿no? No es una facultad moral especial ni una autoridad moral autojustificante, estoy leyendo. Es una forma de autorreflexión sobre si los actos son obligatorios o prohibidos, correctos o incorrectos, buenos o malos, virtuosos o viciosos. También implica una sanción interna que entra en juego a través de la reflexión crítica. Cuando los individuos reconocen sus actos como violaciones de un estándar apropiado, esta sanción a menudo aparece como una mala conciencia en forma de sentimientos de remordimiento, culpa, vergüenza, desunión o desarmonía. ¿No? Se refiere precisamente a esta capacidad de autorreflexionar y de estar agredidos precisamente por contradecir nuestros valores, si es que hacemos algo que contradice nuestros valores o nuestras convicciones más profundas. A este punto tendrían que ser los dos elementos bastante integrados entre sí, ¿no? Dialogan entre sí, que se protegen a la persona que realiza una objeción de conciencia. Ahora, veamos qué se dice de la objeción de conciencia en nuestro derecho legislado. ¿No? Acá tenemos dos disposiciones, el artículo 4 de la Ley de Libertad Religiosa y el artículo 8.1 del reglamento de la Ley de Libertad Religiosa. ¿No? La objeción de conciencia es entendida como la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal en razón de sus acciones morales o religiosas. Se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal, noten ustedes esa mención de legal, por causa de un imperativo moral o religioso grave o ineludible reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece. Y el reglamento indica, la objeción de conciencia que se refiere al artículo 4 se fundamenta en la doctrina religiosa que se profesa debidamente reconocida por la autoridad de la entidad religiosa a la que se pertenece, siempre que no atente contra los derechos fundamentales, la moral y las buenas costumbres. Y el 8.2, las entidades públicas y privadas toman las previsiones correspondientes para garantizar la atención necesaria en caso de petición de objeción de conciencia. Implica también un deber de parte de una institución sanitaria, por ejemplo, público o privada, de asegurarse de que si tienes objetores en tu plana de profesionales que trabajan para ti, tengas que asegurar un sistema que permita que estos objetores puedan ejercer la objeción, pero al mismo tiempo que no quede
que no queden desprotegidos, por ejemplo, los usuarios del servicio de salud. Eso es muy importante, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, estas vendrían a ser las dos formas de definir la objeción de conciencia, una más específica que la otra, tanto en la ley como en el reglamento de libertad religiosa. Ahora, ¿qué es lo que se ha dicho de la objeción de conciencia en general en el derecho jurisprudencial? Hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Allí dejo las versiones a los expedientes del Tribunal Constitucional, por si se animan a revisarlos y profundizar, ¿no? Un primer punto es que desde una teoría amplia del supuesto de hecho, la idea de que un derecho fundamental, el supuesto de hecho, la disposición jurídica que establece el supuesto de hecho de un derecho fundamental en la Constitución, tiene que entenderse de la manera más amplia posible, porque finalmente en un Estado constitucional uno interpreta los derechos precisamente como deberes que hay que optimizar. Si hay que optimizar, hay que ampliar la mayor cantidad de escenarios donde esto eventualmente puede ser protegido, garantizado de manera definitiva. Y dicho esto, entonces, bajo la idea de que debemos ampliar lo mayor posible el supuesto de hecho que reconoce un derecho fundamental, la objeción de conciencia entra como una manifestación de la libertad de conciencia, que es un derecho que se encuentra en nuestra Constitución. Entonces, la libertad de conciencia se entiende en forma amplia, ¿no? Bajo la teoría amplia del supuesto de hecho, y al entenderse de manera amplia, abarca también la objeción de conciencia. Es una manifestación del derecho de libertad de conciencia. Un segundo punto, que precisamente tiene que ver mucho con lo que establece la ley, el Tribunal Constitucional indica que la objeción de conciencia puede emerger no solo ante el incumplimiento de una obligación jurídica constitucional o legal, sino también infralegal o en base a normas de derecho privado. Por ejemplo, la disposición de un empleador, la orden de un empleador, fijar el horario de trabajo, una norma que fije el horario de trabajo del personal en una clínica o en un hospital, ¿no? Pues, hospital, no es una norma legal y mucho menos constitucional, pero un profesional de la salud, testigo de Jehová, perdón, adventista, ¿no? Que por precisamente sus exigencias religiosas no debe realizar labores los días sábados, puede ejercer su objeción de conciencia negándose a trabajar ese día. Al menos en principio, esto es algo que es posible de ejecutar, de ejercer. Por eso el Tribunal Constitucional hace esa precisión. Un tercer aspecto en nuestra jurisprudencia es que la objeción de conciencia, si bien es una manifestación de la libertad de conciencia, debe entenderse en términos fuertemente excepcionales. Creo que en general todos los juristas que han reflexionado sobre ese tema coinciden en que la desobediencia al derecho es algo un poco contraintuitivo con la idea del derecho que exige obediencia. Entonces, la objeción de conciencia tiene una naturaleza excepcional. Por lo tanto, hay una mayor carga de argumentación, precisamente, que hay que exigirle al objetor que se niega a cumplir una norma o una orden porque contradice sus convicciones más profundas. Y finalmente, otro elemento es que hay una carga de la prueba mucho mayor. Un requisito importante es que la objeción de conciencia requiere de la comprobación fehaciente de la existencia de la contradicción entre la norma jurídica y los mandatos de conciencia. Es decir, hay una fuerte carga de la prueba sobre el objetor y es muy interesante, menciono nada más, que esta sentencia es producto de un diálogo judicial entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta saludable práctica jurisdiccional en donde los jueces y juezas dialogan con cortes de otras jurisdicciones para obtener elementos de juicio que puedan ayudar a los casos que están resolviendo. Entonces, con esto quedamos con las particularidades de la objeción de conciencia, tanto en el derecho legislado como en el jurisprudencial. Todas tienen esa importancia a tomarse en consideración en casos que eventualmente puedan ocurrir. Y ahora hablemos de la titularidad de este derecho, de esta manifestación del derecho a la libertad de conciencia. Incluye a toda persona natural que tiene una implicancia directa sobre la actividad que se opone a convicciones morales
o religiosas. En principio, la literatura suele ser muy enfática o exigir que la objeción de conciencia solo se dirija a personas naturales. Esto no necesariamente es así. Existe mucha legislación que precisamente contempla que las personas jurídicas eventualmente puedan ejercer objeción de conciencia. No deberían estar incluidas. Luis Prieto Sanchís, este importante constitucionalista, menciona eso, ¿no? Las personas jurídicas no deberían estar incluidas como objetoras colectivas o institucionales de conciencia, ¿no? Por ser instituciones ideológicas, no deberían tener esta posibilidad, ¿no? Debería ser un exclusivo derecho de las personas de carne y hueso, por citarlo textualmente. Por una razón de laicidad, las instituciones públicas no pueden ser objetoras. Un hospital, un policlínico del Estado no puede en su totalidad ser un objetor porque esto contradice precisamente el principio de laicidad establecido en nuestra Constitución, la separación entre Iglesia y Estado, principio asentado, muy importante en nuestra cultura jurídica, pero la reflexión jurídica alrededor de esto dice que de pronto las instituciones privadas pueden ser objetoras, pero solo cuando se trata de servicios que no están obligadas a brindar o cuando no tienen vínculos de coordinación con el Estado. Si es una institución privada que recibe fondos del Estado a mérito de un convenio de cooperación que permite que pueda realizar o ayudar al Estado en la realización de un servicio público, pensemos en servicios de salud, esta entidad no debería no debería ser considerada en su totalidad como una objetora, porque precisamente realiza actividad pública en coordinación con el Estado. Estos vendrían a ser los matices que más o menos encontramos en la literatura al respecto. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los deberes del objetor? Hay cuatro deberes que me parece que son importantes. El primer deber que tienen los objetores, y lo voy a leer, dice, el deber de informar a los posibles empleadores, pacientes, clientes y consumidores antes de implicar sus potenciales objeciones de conciencia para realizar servicios y de manera escrita. Es importante que pueda haber algún nivel de constancia de que el profesional, por ejemplo, sanitario, deje en claro que es objetor de conciencia, que no, por ejemplo, va a practicar un aborto terapéutico, en principio podría dejárselo en claro a su empleador, o como estos casos que se han venido dando en los últimos años, que un profesional no va a obedecer una orden que exija que practique la eutanasia a un paciente o que a una adecuación del esfuerzo terapéutico que implique que eventualmente el paciente vaya a morir, como fue el caso de María Benito. Entonces ahí es importante que que el objetor haga explícitamente, manifiesta su condición de objetor en estos casos. Sobre todo ante su empleador, para que éste lo tenga muy bien registrado y muy bien mapeado. Segundo, dice el deber de revelar opciones para obtener el servicio moralmente controvertido por su conciencia. Si el objetor no quiere realizar esto que se le ordena y eventualmente su derecho puede ser garantizado, tiene que decirle a los pacientes dónde, ¿no? Eventualmente pueden obtener el servicio que él objeta realizar. Es también muy importante. Es decir, primero decir que eres objetor, sobre todo a tu empleador, y luego a los pacientes, a los usuarios, a los consumidores, decirles qué opciones hay, dónde pueden obtener el servicio controvertido con su conciencia. Y el tercero es el deber de referirlos a pacientes, clientes y consumidores al servicio moralmente controvertido por su conciencia. Y finalmente, hay un deber, esto es muy importante para el motivo que estamos aquí, esta sesión, el deber de realizar esos servicios en circunstancias de emergencia cuando el paciente corre el riesgo de efectos adversos para su salud y no es posible una referencia oportuna. Este deber que se le coloca al objetor creo que es muy pertinente y lo dejo como una hipótesis para su reflexión. Mira, es muy precisa para el caso de aborto terapéutico. Estamos hablando de un caso en donde una persona necesita practicarse un aborto debido a un problema grave de salud.
o que ponga en riesgo su vida, ¿no? Y en ese escenario de emergencia, es decir, si el aborto terapéutico es por su naturaleza un aborto practicado en emergencia, entonces habría razones para afirmar que el aborto terapéutico, la práctica del aborto terapéutico, estaría fuera del alcance del ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria. Es decir, que o no existen razones para que la objeción de conciencia sanitaria incluya la objeción en caso de aborto terapéutico, o en todo caso hay una mucha más alta carga de argumentación de poder realizar esta objeción en estos casos. De pronto esto podría ser justificado cuando en el establecimiento de salud, en ese momento, hayan otros profesionales de la medicina que no tengan esta objeción y puedan realizar el aborto terapéutico. Pero en otros casos, no existe otra posibilidad, es una emergencia precisamente, la objeción de conciencia no debería ser protegida por el derecho. Estos vendrían a ser los 4 deberes que la literatura ha establecido que deberían aplicárseles a los objetores de conciencia sanitaria. Y dejo esta reflexión, este punto final para su reflexión y discusión posterior. Finalmente, para sintetizar algunas ideas claves, ¿no? La objeción de conciencia protege la integridad moral del individuo frente al deber jurídico, ¿no? Se distingue de la desobediencia civil porque no busca cambiar la ley, simplemente busca desobedecerla para su caso. El derecho la reconoce como parte de la libertad de conciencia, pero de forma excepcional. Ya habíamos revisado cómo el derecho jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional ha ido especificando, ha ido creando subreglas que van ayudándonos a comprender cómo debe ejercerse adecuadamente la objeción de conciencia. Y finalmente, su ejercicio exige deberes hacia terceros, especialmente en el ámbito sanitario, como habíamos visto al final. Muy bien, eso sería todo. Aquí les dejo la literatura respectiva. Mi recomendación, si es que no tienen mucho tiempo, es que lean el texto de Luis Prieto Sanchís, La objeción de conciencia sanitaria, en este famoso tratado de Marina Gascón y otras, que trata precisamente sobre temas actuales de derecho sanitario y bioética. El texto de Prieto es muy ilustrativo y tiene esa pedagogía que ayuda a comprender mejor las reflexiones, los alcances de la objeción de conciencia. Muy bien, ahora sí, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.